Hola Siempre amigos, dijeron que los humanos éramos demasiado salvajes de las para personas que ven mis videos no están demasiado suscritas impredecibles, y me haría muy feliz demasiado si lo hicieran. emocionales. Tampoco O al olviden menos, presionar el botón esa de era like su y excusa. dejar un comentario Así fue diciendo como desde justificaron qué país o encadenar ciudad a la sigue tierra el canal. económica, Genética y culturalmente, hasta que la palabra libre ya no significó absolutamente nada. No invadieron con armas. No, eran más listos que eso. Los belianos llegaron primero, fingiendo ofrecer paz y comercio. La tierra les dio su confianza, les entregó a nuestros líderes, les cedió nuestras industrias. A cambio, nos pusieron collares. Los Sirot escribieron las leyes que regulaban nuestros nacimientos. Los Tira mantenían a nuestros soldados sedados con implantes. Los Bin controlaban nuestras ondas, nuestras mentes, nuestra educación. Todos tomaron un pedazo de la Tierra y nos dejaron con la ilusión de autonomía mientras el planeta se desangraba desde dentro. Y la peor parte es que lo permitimos. Mi nombre es Abraham. No soy un héroe ni un político, solo un hombre que nació en un sistema que lo veía como poco más que un simio bien entrenado. Mi padre murió partiéndose la espalda extrayendo circonita en el cinturón de Sarn por menos de un crédito al día. A mi madre la esterilizaron a los 19 porque su ADN no cumplía con el índice de armonía de la Federación. A mí me clasificaron como mano de obra funcional a los 7 años, y me colocaron un yugo neural antes de que supiera que se sentía al ser libre. No éramos ciudadanos. Ni siquiera éramos prisioneros. Éramos propiedad. El punto de inflexión llegó el día que vi cómo ejecutaban a un niño por tararear una vieja canción de la tierra. Algo sobre la rebelión. Creo que era del mundo antiguo, de antes de que nos vendieran trozo a trozo. El guardia, un roveniano hinchado de 3 ojos, esparció los sesos del niño por el hormigón como si estuviera aplastando una mosca. El resto de nosotros nos quedamos quietos, en silencio, programados por el miedo. Esa noche, me arranqué el yugo del cráneo con un trozo de tubería rota. Casi muero desangrado. Pero cuando desperté, vi algo que no había visto en años. Mis propios pensamientos, mi propia voz. Nos enseñaron que éramos débiles. Pero olvidaron lo que pasa cuando los hombres débiles no tienen nada que perder. Desaparecí en los estratos más bajos de las colonias comerciales. Me escondí entre contrabandistas y rebeldes, los que estaban demasiado rotos o borrachos para que les importara. Aprendí rápido. Aprendí que la Federación no temía a los humanos. Temía a los humanos libres, a los que podían pensar, planificar, atacar. Y en eso me convertí. Durante más de 20 años, construí algo en la oscuridad. No solo una rebelión, sino un ajuste de cuentas. Entrenamos en lunas abandonadas, secuestramos naves de guerra, reprogramamos los inhibidores neurales. Convertimos a antiguos esclavos en asesinos, a mineros en soldados y a niños en espías. Puede que la tierra estuviera encadenada, pero sus hijos aún no estaban muertos. Entonces llegó el día en que los líderes de la Federación se reunieron para el Acuerdo de Unificación Galáctica, una conferencia destinada a finalizar la clasificación permanente de la humanidad como especie servidora. Una forma elegante de decir, sois nuestros para siempre. Ese fue el día que atacamos. Ya no luchábamos solo por la libertad. Esa palabra no significaba nada en una galaxia donde la justicia se había negociado como si fuera carne. No, estábamos aquí para impartir juicio. Cada especie que firmó el acuerdo, todos los que se beneficiaron de nuestro dolor, todos los que miraron y guardaron silencio mientras la tierra era despojada de su dignidad, todos eran culpables y todos pagarían. Envié una transmisión en cada frecuencia que no podían bloquear. Apoyasteis nuestra esclavitud. Nos despojasteis de nuestro idioma, nuestros nombres, nuestros futuros. Ahora, la deuda ha vencido. Esto no es una guerra. No es una rebelión. Este es el juicio final de la humanidad. Y yo soy el verdugo. Lo que siguió no fue diplomacia. No fue política. Fue venganza. Fea, violenta y precisa. Y era solo el principio. Cuando terminé esa transmisión, cuando la última palabra resonó por los canales secundarios de cada planeta, estación y sucio callejón, pensaron que iba de farol. Lo vi en sus rostros,
en esos engreídos dignatarios reptilianos con sus armaduras pulidas y sus traductores de lengua sedosa. Vi la grabación más tarde, fotograma a fotograma. Algunos se rieron, otros susurraron a sus ayudantes con la cómoda arrogancia de especies que nunca habían sido verdaderamente cazadas. Pero los humanos que seguían encadenados, ellos no se rieron. Recordaron que ese mensaje no era para las especies gobernantes. Era para nosotros, los restos dispersos de la tierra, los trabajadores olvidados, las cáscaras sin nombre que morían trabajando bajo 3 soles y gravedad sintética. Los humanos que habían sido criados para obedecer, esterilizados para evitar la resistencia y castrados psicológicamente con drogas y dispositivos. Vieron esa transmisión, y algo antiguo despertó en ellos. Algo primario, algo nuestro. Atacamos la primera estación 2 horas después. Taxis Prime, la capital administrativa de la red de medios BIN. No fue al azar. Ellos fueron los que borraron nuestra historia primero. Los BIN gestionaban 1.000 millones de holopantallas por toda la galaxia. Cada una produciendo propaganda que pintaba a los humanos como dóciles, agradecidos y ansiosos por servir. Su eslogan todavía me persigue: unidad a través de la jerarquía. Unidad. Así lo llamaban cuando le quitaban un hijo a su madre y le ponían un collar que se bloqueaba si gritaba demasiado fuerte. Rompimos las esclusas de la estación usando un carguero de suministro secuestrado. Estaba perfectamente camuflado, soldado desde dentro y lleno de chatarra BIN para engañar a los sensores. Pero dentro esperaban 48 combatientes humanos. La mitad eran esmineros, la otra mitad, exesclavos de las colonias mineras de Borex. Ninguno era un soldado profesional. Por eso funcionó. Nadie espera que los desesperados estén organizados. La esclusa se abrió y entramos como una llamarada. El primer oficial BIN que apareció en el pasillo ni siquiera intentó alcanzar su arma. Estaba demasiado ocupado ajustando su traductor, tratando de entender por qué su estación se había quedado a oscuras. Uno de nuestros hombres, Bren, silencioso como un fantasma, con la mitad de la cara quemada por ácido años atrás, le apuñaló en la garganta antes de que pudiera jadear. El resto llegó rápido. No hicimos prisioneros. Eso no formaba parte de esta guerra. Cualquiera que se interpusiera, cualquiera que trabajara para el sistema que mantenía a nuestra gente encadenada, era el enemigo. Sin debates, sin piedad. Esto no era una revolución con reglas. Era una ejecución. En 20 minutos, el alto mando de la estación estaba en llamas. A los 40, teníamos el control del sistema de transmisión interno. Fue entonces cuando volví a hablar. Esta vez, sin máscara, sin distorsión. Solo yo. Mi cara, mi voz, mi fuego. Taxis Prime ha caído. Los arquitectos BIN del borrado de la memoria de la Tierra están muertos. La estación permanecerá a oscuras como recordatorio. La era del silencio ha terminado. Borrasteis nuestro pasado. Nosotros grabaremos nuestros nombres en vuestros huesos. Dejamos la estación hecha pedazos y nos aseguramos de que el resto de la galaxia la viera arder. Quería que el mensaje fuera claro. Esto no es diplomacia. Es la condenación. Después de eso, las fichas de dominó empezaron a caer. Más humanos comenzaron a desertar de los campos de trabajo. Los yugos neurales que creíamos irrompibles, resultó que no éramos los únicos que habíamos descubierto cómo freír los circuitos. Puestos de avanzada enteros quedaron en silencio. Los trabajadores humanos dejaron de responder. Luego empezaron a atacar. Y aún así, la Federación seguía subestimándonos. Pensaban que era una fase, unos pocos elementos rebeldes actuando por su cuenta. Se decían unos a otros que los humanos estaban demasiado fracturados, demasiado dañados para ser una amenaza real. No entendían algo fundamental sobre nosotros. Ya no intentábamos sobrevivir. Intentábamos saldar la cuenta. Y teníamos siglos de sangre por los que responder. Recuerdo el momento en que todo cambió de verdad. Acabábamos de regresar a la fundición, nuestra base oculta que orbitaba el cadáver de un planeta enano muerto, escondida dentro de un cinturón de asteroides que ningún piloto en su sano juicio se atrevería a cartografiar. Ese lugar había sido nuestro hogar durante años. Hogar para nuestros heridos, nuestros equipos de rescate tecnológico,
nuestros ingenieros clandestinos que construían armas que nadie creía que los humanos fueran capaces de entender. Uno de nuestros exploradores, un chico llamado Riggs, de no más de 17 años, entró tambaleándose en la sala de guerra, con los ojos desorbitados. Sostenía un chip de datos en la mano, temblando. «Señor», jadeó, «desciframos el archivo del sindicato en Keelia Nube. Lo encontramos». Tomé el chip y lo introduje en la consola. Lo que apareció casi me destroza. Registros de video, miles de ellos, archivos de contrabando, grabaciones antiguas, comunicaciones clasificadas, pruebas, todo de los primeros años de la ocupación de la Tierra, cuando la Federación todavía la llamaba una zona de transición económica protectora. Vi cómo líderes humanos firmaban contratos bajo coacción. Vi los primeros experimentos médicos, la manipulación de ADN, las esterilizaciones, la reprogramación de mentes. Y entonces vi el proyecto cumplimiento. Habían criado humanos para servir, no en teoría, literalmente. Diseñaron generaciones de docilidad, insertando el miedo y la obediencia en nuestros genomas. Borraron la agresión, suprimieron el pensamiento crítico. Los humanos que nacían hoy no solo estaban esclavizados por la cultura. Estaban genéticamente castrados para la sumisión. Y la Federación lo veía como un éxito. Me quedé allí, con los puños tan apretados que sangraban. Miré a mi alrededor, a los demás que observaban cómo se desarrollaba todo. Hombres que habían perdido a sus familias, mujeres que habían sido esterilizadas, lobotomizadas, arrojadas a campos de placer. Nadie hablaba. El silencio era pesado, como una soga apretándose. Ya no solo estábamos contraatacando. Estábamos recuperando lo que nos habían robado de la sangre. Esa noche, hice un juramento. No un discurso, no una declaración, solo una simple verdad. Cada especie que aprobó esto, cada especie que se quedó mirando mientras sucedía, se enfrentará a la extinción. Eso no era una guerra. Era una sentencia. El siguiente objetivo fue más audaz, más arriesgado, más personal. Torian 9, el lugar de nacimiento de la iniciativa de reprogramación humana. Allí criaban a los reproductores, los humanos optimizados, criados y educados para sonreír mientras limpiaban los desechos alienígenas y agradecían a sus dueños por ello. No entramos en silencio. Apagamos la red orbital, bloqueamos sus sensores y caímos como el impacto de un meteorito. Nuestras naves no eran elegantes. Apenas eran aeronavegables. Restos recuperados con demasiada potencia de fuego y escudos insuficientes. Pero llegamos a la superficie. Y lo que encontramos allí no fue solo horror. Fue humillación. Filas de niños humanos sentados con las piernas cruzadas en habitaciones estériles, siendo alimentados a la fuerza con historia alienígena a través de cascos de neuroarmonía. Los humanos siempre han servido. Es nuestro propósito, decía la voz una y otra vez. No solo quemamos esa instalación. Arrasamos el complejo entero. Ejecutamos a cada supervisor. Dejamos las paredes manchadas con un mensaje. Esto no es rehabilitación. Esto es violación. Sin disculpas, sin tratados. Habíamos superado el perdón. La rebelión comenzó a extenderse como un virus. Cayeron colonias. Las rutas comerciales fueron saboteadas. La cadena de suministro de esclavos de la Federación empezó a ahogarse. Algunos intentaron enfrentarnos directamente. Especies como los Arbanox, que construyeron flotas de guerra y dirigían campamentos de mercenarios con asesinos mejorados. No esperaban que usáramos sus propias armas contra ellos. Hackeamos sus drones, infectamos sus sistemas cibernéticos, introdujimos virus a través de sus propios canales encriptados. Cuando su nave capital intentó disparar contra una de nuestras estaciones de refugiados, explotó en plena transmisión. Cada vez que pensaban que llevaban la delantera, les demostrábamos que ya estábamos dentro de sus muros. Y me aseguré de que me vieran cada vez. No más mensajes ocultos, no más disfraces. Mi cara, mi voz, mi nombre, porque quería que cada uno de ellos recordara a quien esclavizaron. Yo no era un rebelde. No era un luchador por la libertad. Era un producto de lo que ellos construyeron, de su arrogancia, su crueldad, su codicia.
Era el resultado de siglos de represión, finalmente rompiéndose como un hueso a través de la piel. Y estaba lejos de haber terminado. Empezaron a llamarme la llama rota en las redes de la Federación, tratando de pintarme como una reliquia trastornada de una especie fallida. Decían que era un terrorista, un fanático, un humano borracho de venganza que no entendía la paz. Yo entendía la paz perfectamente. La paz era la forma en que mi padre murió en un pozo minero derrumbado porque los contratistas rexianos se negaron a malgastar un dron en controles de seguridad para humanos. La paz era la forma en que mi madre suplicó ser esterilizada en lugar de los otros procedimientos de control de población ofrecidos en el sector 9. La paz era ver a tu gente cavar tumbas para su propia historia con una sonrisa porque las drogas en sus sistemas los reprogramaban para pensar que las cadenas eran de oro. La Federación amaba la paz siempre que significara sumisión. Así que no estaba trastornado. Estaba lúcido. Por primera vez en mi vida. Y la lucidez tenía un alto número de víctimas. Después de que Torian 9 ardiera, esperábamos represalias. Lo que no esperábamos era vacilación. Sectores enteros se oscurecieron. No por nuestra causa, sino por la propia Federación. Las especies del sindicato empezaron a señalarse con el dedo. Los belianos culpaban a los rexianos por no mantener el control sobre las colonias mineras. Los rexianos acusaban a los BIN de fabricar simpatía por los humanos a través de fugas de contaminación cognitiva. Ahora nos temían. Ese miedo era una ventaja. Significaba caos. Y el caos significaba oportunidad. Dividimos la flota. La mitad se dirigió al sur, a lo largo del corredor comercial diciano, para atacar las cadenas de suministro, dejar células de sabotaje y recoger refugiados. Yo llevé la otra mitad al cinturón de Cárices, el último bastión del mercado negro, el lugar por donde había pasado cada trato sucio, comercio de esclavos y ciberarma ilegal desde antes de que la Tierra supiera que existían los alienígenas. Era hora de ajustar cuentas con el AMPA. Decían que nadie podía controlar Cárices, ni siquiera la Federación. Estaba gobernado por señores de la guerra del sindicato, contrabandistas, reinas de la recompensa y generales exiliados que habían vendido su lealtad por créditos. No eran idealistas. No les importaba la política. Pero tenían sangre en las manos. Sangre humana. Porque mientras la Federación hacía las leyes, Cárices las rompía y vendía los pedazos. No necesitaba que todos se rindieran. Solo uno. Hadre el Desdentado, el intermediario que dirigía el mercado de médulas. Había traficado con miles de niños humanos en subastas genéticas, de esas en las que las especies pagaban en lingotes de platino por especímenes intactos con máxima conformidad neural. Había visto los archivos. Había visto las grabaciones. Su cara atormentaba mis pesadillas desde que tenía 16 años. Era una leyenda en el lado equivocado de todas las líneas. Así que le hice un trato. Entré en el mercado de médulas sin un arma. Solo yo. Un hombre, cubierto del hollín y la ceniza de la guerra que él ayudó a financiar. Me llevaron directamente ante Hadre como si no pudieran esperar a oír el chiste final. Era exactamente como lo recordaba. Piel pálida de reptil, hileras de dientes afilados limados hasta convertirse en brutales muñones. Ojos que siempre se movían nerviosamente como si estuviera atento a una traición. Descansaba en un trono de huesos, humanos, BIN, incluso de algunos otros desdentados. Pensaba que le hacía parecer poderoso. Yo solo veía debilidad escondida detrás de trofeos. Debes de ser el alcaide Abraham, siseó, sirviéndose algo espeso y verde. Te imaginaba más alto. No me senté. Yo esperaba un cadáver, dije. Pero aquí estás, todavía respirando. Se rió entre dientes. Supongo que has venido a matarme. Entonces. No, dije. He venido a ofrecerte un futuro. Eso captó su atención. Le dije la verdad. Cárices caería. Era cuestión de tiempo. La Federación vendría a por ella cuando la rebelión fuera demasiado fuerte para contenerla. Y cuando lo hicieran, no harían preguntas. Arrasarían el cinturón con ataques orbitales. No más tratos, no más contrabando, solo roca calcinada. Pero tú, dije, acercándome.
Tú podrías ser otra cosa. Un rey. Si nos ayudas ahora, si nos das información, combustible, equipo, te dejaremos marchar. Te dejaremos construir un nuevo imperio con nuestra protección. Sin más intermediarios, sin más cadenas, solo miedo. Tu miedo hacia ellos. Hadre no parpadeó durante un buen rato. Luego se reclinó, y sus afilados dientes brillaron. Nunca me gustó la Federación, dijo. Demasiado limpios, demasiado falsos, siempre sonriendo mientras te arrancan los órganos. Entonces dejemos de fingir, repliqué. Nos dimos la mano. Y así, los mercados negros cambiaron de bando. Las líneas de combustible se reabrieron. Los arsenales de armas inundaron nuestras naves. Nuestros cazas fueron equipados con blindaje mejorado, implantes cibernéticos que les permitían anular las redes de seguridad en segundos, cuchillos PEM que podían destrozar yugos neurales con una sola puñalada. Cárices se había convertido en un aliado silencioso. Pero pagamos un precio por esa alianza, uno que no vi venir. Su nombre era Karen, uno de los nuestros, un líder de escuadrón de los primeros años. Le había confiado operaciones en 3 sectores. Era agudo, brutal, leal, o eso pensaba. Pero Cárices lo tentó. Empezó a hacer tratos por su cuenta, vendiendo códigos de acceso al mercado negro a células independientes, armando a facciones que no estaban bajo nuestro mando. Quería poder, no liberación. Y cuando lo confronté en las entrañas de la fundición, ni siquiera mintió. ¿Crees que esta guerra termina contigo, Abraham? Gruñó. ¿Crees que eres la justicia? Eres solo otro tirano con una cadena rota al cuello como si eso te hiciera justo. Pero yo estoy construyendo un futuro real. No uno donde los humanos se arrastren o mueran tratando de demostrar que son monstruos. Uno donde seamos dueños de todo. No discutí. Le metí una bala en la cabeza. Sin juicio, sin exilio, solo juicio. Su cuerpo fue eyectado al vacío con los otros que cruzaron la línea. Transmití la grabación a toda la flota, no para asustarlos, no para amenazarlos, sino para recordarles. La lealtad era sangre, y la sangre compraba venganza. No podíamos permitirnos el lujo de las luchas internas. Ya no. La Federación había comenzado a tomar represalias, no con ejércitos, sino con purgas. Enviaron naves de esterilización a colonias sospechosas de albergar simpatías rebeldes. Poblaciones humanas enteras ahogadas sin oxígeno, bañadas en radiación, o simplemente desaparecidas. No luchaban para ganar. Luchaban para borrar. Así que presionamos más fuerte, más rápido, más oscuramente. El siguiente golpe era el más importante hasta ahora. El centro de mando de la Federación Epsilon 3, en órbita de Cador Prime. Allí procesaban todos los datos de clasificación genética, donde etiquetaban cada nacimiento humano con un futuro, mano de obra, servidor, reproductor o prescindible. Esa estación era el centro neurálgico del control humano. Teníamos que borrarla. No era solo un objetivo militar. Era simbólico. El cerebro que mantenía vivo el sistema. El plan era simple. Hackear las defensas exteriores de la estación usando la encriptación BIN robada de Cárices. Secuestrar una nave de transporte codificada para entregas de muestras genéticas. Infiltrar un equipo de asalto. Volar el núcleo central. Extraer. Pero las cosas salieron mal. Nos equivocamos con la encriptación. A mitad del acoplamiento. Sus sistemas detectaron los códigos. La estación no se cerró. Abrió fuego. Nuestra nave señuelo fue vaporizada. La mitad del equipo nunca salió de la bahía de atraque. Estábamos expuestos. Tenía una elección. Cancelar la misión o entrar de todos modos. Entré. Llevé a 9 soldados conmigo. Combatientes en los que confiaba mi vida. Algunos habían estado conmigo desde las granjas de tierra del sector 11. Otros eran desertores recientes, con los rostros aún verdes de miedo y fuego. Nos abrimos paso a través de la estación, nivel por nivel. Cada pasillo, una trampa mortal. Cada esquina, otra emboscada. Pero seguimos adelante. Sangramos. Matamos. Cuando llegamos a la cámara del núcleo, lo vi. Una cúpula de cristal llena de agujas de datos, pulsando,
zumbando, almacenando las vidas de cada humano en la galaxia como archivos en un archivador. Sus futuros no solo estaban predichos, estaban programados. Todo lo que teníamos que hacer era colocar las cargas e irnos. Pero uno de los novatos, Ren, se detuvo. Estaba temblando. Solían tener a mi hermana aquí, susurró. Puedo ver su identificación en la pared. Coloca la carga, dije. Pero, ¿y si todavía? Coloca la carga. Yo mismo la coloqué. Corrimos. La explosión partió la espina dorsal de la estación por la mitad. Los datos colapsaron en llamas. La cúpula se hizo añicos. La Federación perdió 3 décadas de control genético en un suspiro. Cada futuro que intentaron escribir para nosotros. Desaparecido. Pero Ren no lo logró. Vaciló de nuevo. Vio a alguien que creyó reconocer con una bata de laboratorio. Se dio la vuelta. Confió en el recuerdo equivocado. Murió gritando. Lo escuché todo el tiempo. Cuando regresamos a la fundición, no hablé durante 2 días. No por el dolor, sino porque no podía dejar de pensar en el coste. Estábamos ganando. Realmente estábamos ganando, pero nos estaba costando más que cuerpos. Nos estaba costando el alma. Y sabía, en el fondo, que lo peor estaba por llegar, porque la venganza tiene impulso. Y una vez que rueda cuesta abajo, nada puede detenerla. Ni siquiera la verdad. Cuanto más nos adentrábamos en el vacío, más se desdibujaban las líneas. Ya no se trataba de libertad. No realmente. No cuando estás incendiando estaciones de investigación enteras, destripando tripulaciones mientras duermen, convirtiendo cúpulas habitables en mausoleos con esclusas de aire manipuladas. Eso no era libertad. Era venganza vestida de justicia. Y la gente que me seguía, ya no hacía preguntas. Eso me asustaba más que nada. Estábamos cambiando, todos nosotros. Cuanto más luchábamos, menos humanos nos sentíamos, y más nos gustaba. Era como si la guerra nos arrancara la piel de lo que solíamos ser y revelara algo antiguo debajo, algo salvaje, depredador, algo que habían intentado quemar de nosotros siglos atrás. Fracasaron. Y ahora estaban empezando a darse cuenta. El cambio llegó no mucho después de la caída de Epsilon 3. Una semana después de la explosión, una de nuestras naves de retransmisión interceptó una señal codificada desde el borde de la franja delta. Era de grado militar de la Federación, encriptada hasta los dientes, rebotando en agujeros negros, desviada a través de sondas abandonadas del espacio profundo. No estaba destinada a que nadie la oyera, pero la desciframos de todos modos. Estaba en la bahía de operaciones cuando llegó el mensaje. 2 minutos de audio. Borroso, distorsionado, pero inconfundible. Sujeto a un contenido. Nivel de brecha rojo. Se solicita protocolo de terminación alternativo. Cepa humana Z 9 hectáreas demostrado propagación cognitiva avanzada. La contención ya no es viable. Se solicita permiso para iniciar la directiva olvido. Me quedé helado. Cepa humana. Z9. Los demás se reunieron a mi alrededor. Mi técnico de comunicaciones, Drev, levantó la vista de la consola con ojos pálidos. Esos no somos nosotros, dijo. Es otra cosa. Reproduje el mensaje de nuevo. No se trataba de la rebelión. No se trataba de la guerra. Esto era algo más antiguo, algo enterrado. Cruzamos referencias de todas las operaciones clasificadas conocidas relacionadas con la genética humana. Los datos que obtuvimos de Cárices, las filtraciones de los sitios clandestinos de la Federación, los memorandos del sindicato, todo. Y allí estaba, enterrado en un archivo fantasma en lo profundo de un archivo rexiano abandonado. Z9. Un programa fallido de armas humanas. Descontinuado después de las pruebas iniciales. Demasiado inestable, decían. Demasiado peligroso. Demasiado impredecible. Pero no porque no funcionara, sino porque funcionaba demasiado bien. Z9 no se trataba solo de mejorar la fuerza o la velocidad. No era un suero o un programa de cibernética. Era una reversión biológica, un intento de deshacer siglos de cría selectiva y programación.
Intentaron forzar a los humanos a volver a su línea de base evolutiva primigenia. Violentos, creativos, desobedientes, resilients, más allá de la lógica, los mismos rasgos que nos convirtieron en una amenaza en primer lugar. Tuvo demasiado éxito. Crearon humanos que no podían ser controlados. Hombres y mujeres que no solo se resistían a las órdenes. Infectaban a otros con la misma resistencia. Virus de pensamiento, rebelión compartida por contacto, incluso por exposición. Un solo sujeto Z9 podía darle la vuelta a toda una colonia de trabajo en menos de una semana. Así que la Federación los enterró bajo tierra, sellados en criocápsulas, borrados de los registros oficiales. Y ahora algo los había despertado. Rastreamos el origen de la señal hasta una zona muerta en Barno 13, un planeta catalogado como inhabitable debido a la inestabilidad magnética. Era mentira. La superficie era dura, claro, tormentas que podían arrancar el metal como si fuera piel, pero sobrevivible. Enviamos un equipo de sigilo. 6 de mis mejores hombres. 2 exingenieros, 3 artilleros pesados y Marik, mi líder de infiltración. Lo que encontraron no fue una instalación. Era una tumba, enterrada a media milla bajo piedra irregular, recubierta de blindaje magnético. La estructura pulsaba con una energía débil. El equipo de Marik entró por un conducto de mantenimiento roto. Sin guardias, sin drones, nada. Solo pasillos llenos de polvo y silencio. Y entonces encontraron la bóveda. 17 criocápsulas, todas humanas, todas marcadas con TH9. Los registros estaban revueltos, pero una línea destacaba en el caos descifrado. Sujeto TH9-01. Prototipo Abraham inestable. Divergencia de memoria iniciada. Sujeto considerado no apto para continuación. Clon destruido. Procediendo con TH9-02. Me quedé mirando esa línea durante horas. Prototipo. Mi nombre. ¿Era una coincidencia? ¿Algún error retorcido? ¿O era yo parte de algo que nunca supe que existía? Drev me miró con atención. ¿Alguna vez te hicieron pruebas genéticas de niño? ¿Escáneres cerebrales? Recordé destellos, máquinas, cables, a mi madre gritándole a un médico, una aguja en mi columna, y luego nada. Nunca se me ocurrió cuestionarlo. Era un huérfano de clase trabajadora. Todos pasábamos por revisiones. A todos nos etiquetaban, clasificaban, drogaban, asignaban. Pero, ¿y si yo no era solo un superviviente? ¿Y si era un fallo diseñado? No se lo dije a los demás. Todavía no. Trajimos una de las cápsulas a la fundición. TH9-07. Mujer, de 20 y tantos años, todavía en criosueño, comatosa. Debatimos si despertarla, discutimos durante horas, pero al final, tomé la decisión. Activamos el ciclo de descongelación. Tardó 6 horas. Durante ese tiempo, todo el mundo estaba tenso. Se podía sentir en el aire, la tensión, el miedo tácito. ¿Y si era peligrosa? ¿Y si era solo otra arma? Pero cuando abrió los ojos, no atacó. Lloró. Su nombre era Nara. No recordaba mucho, solo fragmentos, agujas frías, gritos, sueños de fuego y cadenas. Pero en el momento en que me miró, su expresión cambió, como si reconociera algo. No mi cara, mi rabia. Ardes, susurró. Como los otros. Le preguntamos qué era Z9, qué le habían hecho a ella, a ellos. Dijo una palabra. Despertar. Esa noche, convulsionó en su litera. Pensamos que era el síndrome de abstinencia. Pero lo que salió de ella no fue sangre. Fueron datos. Sus vías neurales estaban codificadas con archivos robados, recuerdos, registros, mapas. No solo recordaba su pasado. Llevaba conocimientos que creían perdidos. Su cerebro era una bóveda. Dentro de esa bóveda, planos para algo que la Federación nunca quiso que encontráramos. Una nave. No cualquier nave. Un crucero de guerra de diseño humano de antes de la Reforma. De antes de que la Tierra cayera. De nombre Judicator. Construido en secreto, nunca votado.
diseñado para llevar un arma destructora de planetas alimentada por materia cuántica comprimida. El último acto de desafío antes de que el gobierno humano se rindiera. La Federación la confiscó antes de que se lanzara y la enterró. Endreus II, un mundo helado y tóxico fuera de los mapas regulados. Ese era nuestro siguiente movimiento. No otra base, no una misión de sabotaje. Esto era una ascensión. Porque una vez que tuviéramos esa nave, ya no lucharíamos desde las sombras. Llevaríamos la guerra a sus cielos. Hice una última transmisión antes de partir de la fundición. A cada humano que aún vivía bajo el yugo. A cada hombre que inclinaba la cabeza porque era más fácil que morir. A cada niño que pensaba que había nacido solo para servir. Nos hicieron débiles. Diseñaron nuestro silencio. Pero en algún lugar de ese silencio olvidaron algo. Puedes programar la obediencia. Puedes esterilizar la voluntad. Pero no puedes matar el fuego. Y ahora ese fuego está despierto. No estáis solos. No estáis rotos. Sois la tormenta. Y estamos llegando. Mientras nuestra flota saltaba hacia la negrura en dirección a Dreus II, miré por el visor y sentí algo que no había sentido en años. No esperanza, no paz. Claridad. La galaxia estaba a punto de recordar lo que le hizo a la Tierra. Y cuando llegáramos con el Judicator detrás de nosotros, ya no se reirían. Estarían suplicando. Dreus II era más frío que la muerte. No el tipo de frío que sientes en la piel, sino el que se te mete detrás de los ojos, hasta los huesos, y se queda ahí. Un planeta moribundo en el borde del espacio conocido, tallado por cicatrices tectónicas y decadencia orbital. Sus cielos brillaban con auroras parpadeantes de los fragmentos solares en descomposición que flotaban arriba. Pero bajo esa ruina helada, esperaba. El Judicator. El último grito de la Tierra antes del silencio. Había sido enterrado en lo profundo de un cañón, ahogado por ventiscas de metano y tormentas magnéticas, enmascarado por un blindaje artificial, disfrazado de interferencia tectónica. Ningún mapa de la Federación lo mencionaba. Ningún registro civil lo recogía. Solo los datos codificados en la mente rota de Nara nos habían llevado hasta aquí. Y si fallábamos, no sería solo otro objetivo fallido. Sería el fin del impulso. El fuego que encendimos a través de una docena de estrellas se apagaría sin oxígeno. Esta nave era la cerilla. Aterrizamos en silencio. 3 naves tomaron tierra. Un esquife de combate, una plataforma de carga y una nave de evacuación. 24 soldados en total. No porque no confiara en nuestros números, sino porque cualquier cosa más sería un suicidio. Dreus II no solo era hostil. Estaba defendido, no por tropas de la Federación, sino por el pasado. Drones antiguos circulaban por los cañones de hielo exteriores, sistemas automatizados que habían sobrevivido a su propósito, todavía ejecutando protocolos de aniquilación para enemigos que ya no existían. Su programación no se había degradado. Si acaso, se había vuelto paranoica. Apuntaban al movimiento, a las firmas de calor, incluso a los patrones de estrés neural. Tuvimos que movernos como sombras. Nara nos guió a través del subsuelo. El frío no la afectaba como a los demás. Parecía programada para este terreno, atraída por algo bajo el silencio. Y confiaba en ella más que en nadie en ese momento. Quizás porque llevaba la misma furia que yo. Quizás porque veía una parte de mí en ella, un pedazo que creía perdido. A las 4, hora de la estación, rompimos la bóveda. Era una fisura irregular en la pared del cañón, sellada por una barrera de carbonita en capas y torretas de defensa oxidadas. Los cortadores de Marik desactivaron la carcasa exterior en 6 minutos, eludiendo los sensores de retina y activando el código de comando original de la Tierra oculto bajo la encriptación. La bóveda se abrió sola. El aire dentro no era frío. Era estéril, preservado, como algo esperando volver a respirar. Entramos en un cementerio de brillantez humana. La cámara se extendía medio kilómetro, con andamios que subían por paredes grabadas con viejos emblemas de la Tierra, del tipo prohibido por la ley de la Federación. El Judicator estaba suspendido sobre el suelo por anclas electromagnéticas. Su casco era negro obsidiana, cubierto de un blindaje anguloso como las alas plegadas de un depredador.
No era elegante como los cruceros de la Federación. No parecía diplomático ni refinado. Parecía una advertencia. Incluso después de un siglo enterrada, la nave tenía energía. Luces tenues brillaban desde el tren de aterrizaje, y pulsos débiles resonaban en el aire como un latido ralentizado por el tiempo. Nunca había volado, ni siquiera se había activado, pero sabía lo que era. ¿Sientes eso?, susurró Nara a mi lado. Asentí. Está despierto, dije. Pasamos 12 horas poniéndolo en línea. El puente estaba sellado bajo una triple cerradura de clave genética. Eso debería haber sido nuestro fin. Excepto que cuando me acerqué a la consola, la cerradura se abrió con un suave siseo, como si me reconociera. Misma línea genética, misma huella. En el momento en que puse mi mano en el panel de control, las luces se encendieron. Las pantallas cobraron vida. Las antiguas interfaces de mando de la Tierra iluminaron las paredes. Una voz sonó por el intercomunicador. No sintética, no robótica. Era de un hombre humano. Tranquila. Una voz de antes de la caída. Judicator en línea. Usuario primario Abraham confirmado. Integridad del sistema al 87%. Núcleo destructor de planetas desconectado. Esperando activación. Todos se giraron hacia mí. Miré fijamente la consola. No había dicho ni una palabra. Nara estaba pálida. Estabas destinado a ser parte de esto, dijo. No solo de la rebelión. De esto. No eres un arma, Abraham. Eres una llave. No respondí. Porque si tenía razón, entonces no solo estaba luchando para destruir a la Federación. Estaba luchando para convertirme en algo que temían más que el fracaso. La memoria. El problema era el núcleo. El destructor de planetas, el arma central de la nave, estaba bloqueado tras un segundo sistema de seguridad, alimentado por una llave de fusión perdida en el tiempo. No estaba a bordo. El registro decía que había sido extraída durante la rendición, escondida en algún lugar seguro. Traducción. La Federación se la llevó, y solo un lugar registrado tenía la autorización para almacenar tecnología de esa clase. La estación Silox, un mundo fortaleza que orbitaba el gigante gaseoso Badrian, a 3 saltos de distancia. El archivo de alta tecnología del alto mando de la Federación. Inquebrantable, impenetrable. Lo que significaba que teníamos una sola oportunidad. Tomar la nave, lanzarla con sistemas parciales, llegar antes de que se dieran cuenta de que habíamos encontrado el Judicator, y robar de vuelta el corazón que arrancaron del pecho de la Tierra. Lanzamos el Judicator bajo una tormenta de estática y furia. El hielo se desprendió de su casco como piel mientras los motores rugían a la vida por primera vez. Mi tripulación, pequeña, desesperada, medio loca, observaba con asombro. Algunos lloraban, otros reían. Pero todos lo sentimos. Esto no era solo una nave. Era la memoria de la Tierra convertida en acero. Respondió como un depredador liberado de su jaula. Me paré en el puente, con las manos en controles más antiguos que yo, y di la orden. Iniciar salto. Nos lanzamos a la negrura. La Federación reaccionó rápido. Para cuando llegamos a las afueras del sistema de Badrian, Silox ya estaba bajo bloqueo. Satélites de defensa activados, interceptores desplegados. No tenían idea de lo que pilotábamos. Pensaron que éramos contrabandistas, incursores, tal vez incluso una flota pirata renegada. No esperaban una nave fantasma de la Tierra de antes de la rendición. Atravesamos su primera oleada en menos de 6 minutos. Los cañones de riel del Judicator destrozaron sus escudos. Las lanzas de plasma cocinaron escuadrones enteros de cazas antes de que se acercaran lo suficiente. No teníamos el arsenal completo, pero lo que teníamos era suficiente para hacerlos entrar en pánico. Y esa era la clave. El pánico significaba errores. Descendimos sobre Silox bajo una capa de su propia interferencia estática. Nara y yo lideramos el equipo de brecha mientras Marik tomaba el control del timón. La bóveda estaba enterrada bajo kilómetros de piedra aleada, detrás de muros biométricos y puertas de encriptación hechas para resistir una invasión planetaria. Pero no estaban hechas para nosotros.
Nara se movía como si hubiera entrenado para esto toda su vida, porque lo había hecho. Su ADN coincidía con el registro del sistema de seguridad. Tocó el núcleo, susurró algo en la antigua lengua de la Tierra. La cámara se iluminó, y el núcleo respondió. Una esfera de materia cuántica comprimida, pulsante, viva, encerrada en una antigua matriz giroscópica con la bandera de la Tierra grabada en la carcasa. No la nueva bandera, no la reescrita por la Carta de Unidad. La bandera real. La levanté con ambas manos y sentí algo arder a través de mí. No calor, no dolor. Recuerdo. Apenas logramos regresar. 2 de nuestros esquifes fueron derribados en la huida. Marik resultó herido. La mitad del equipo de Brecha no regresó. Pero lo teníamos. Teníamos el núcleo. Y cuando encajó en el corazón del Judicator con un golpe sordo como un trueno, la nave cambió. Las luces se volvieron doradas. El casco replegó placas, revelando sistemas de armas que ni siquiera sabíamos que estaban allí. La voz de la IA se profundizó. Protocolo destructor de planetas inicializado. Judicator al 100%. Esperando comando. Nara me miró desde el otro lado del puente. Esto no era solo poder. Era legado. Y ahora la galaxia finalmente entendería el coste de la traición. El Judicator ya no era una nave. Era un monumento al dolor, a la rabia, al último aliento de un pueblo que ya no estaba dispuesto a ser recordado como nada más que una advertencia. Cuando el núcleo se encajó y los sistemas alcanzaron la máxima potencia, se podía sentir el peso en el casco. La nave no zumbaba. Gruñía. No a través de altavoces o vibraciones. En tus entrañas, en tu sangre, como si quisiera ser desatada. Saltamos del sistema Silox sin un rasguño. Ese fue el último favor que nos concedió el universo. Después de eso, todo se volvió personal. El alto mando de la Federación emitió una alerta de amenaza de nivel Omega, la más alta, no solo sobre nosotros, sino sobre todas las poblaciones humanas fuera de los sectores seguros. Declararon a cada humano libre un vector de contagio y autorizaron la esterilización planetaria. Así lo llamaban, esterilización. Ya no era solo propaganda. Estaban planeando un genocidio. Necesitábamos un objetivo, no un puesto militar, no otro centro logístico. Necesitábamos algo simbólico, algo que gritara a través de cada frecuencia en la galaxia. La Tierra recuerda. La Tierra ha regresado. Eso significaba la aguja de Borín, la capital cultural de la Federación Unificada, una torre de vidrio marfil de 20 kilómetros de altura, orbitando el corazón diplomático de la galaxia. Cada tratado se firmó allí. Cada política que rompió la espalda de la Tierra había pasado por sus salones. La aguja no era un edificio. Era una catedral a la obediencia. Planeábamos destruirla con un disparo del cañón principal del Judicator. No el destructor de planetas. Todavía no. No queríamos cenizas. Queríamos escombros, visibles, retorcidos, transmitidos en todas direcciones. Pero algo inesperado sucedió antes de que pudiéramos disparar. Nos llamaron. Una transmisión llegó a través del sistema principal, sin encriptar, en bruto. Apareció el rostro de una mujer. Parecía humana, pero no lo era. Su piel brillaba con parches iridiscentes, marcadores de fusión genética con fisiología bareliana. Había visto el procedimiento antes. Integración de la Federación diseñada para crear mestizos dóciles con agresión suprimida y retención de memoria artificialmente reducida. Pero esta tenía la mente intacta. Soy la alta enviada Lurabel, dijo con calma. Nací en la Tierra, criada bajo el cuidado de la Federación. Les hablo ahora, no como una enemiga, sino como una de los vuestros. Lo que estáis haciendo no es justicia, es aniquilación. Miré la pantalla. Te criaron, Lurabel, dije, sin ocultar mi disgusto. No tienes derecho a hablar por la Tierra. La recuerdo, dijo. Recuerdo el idioma, la música, las historias que mi madre susurraba antes de que se la llevaran. Recuerdo el color del cielo. Hice una pausa. Ella se inclinó hacia adelante. ¿Crees que soy una marioneta? Quizás lo sea, pero no estoy ciega. He visto lo que le hicieron a nuestra especie.
Lo he vivido. Lo llevo puesto. Y por eso te lo ruego. Detente antes de que te conviertas en lo que siempre nos acusaron de ser. Quise gritar, pero no lo hice. En cambio, corté la comunicación. El puente estaba en silencio. Ni siquiera Nara habló. Solo me miró, con los ojos oscuros, estudiando, midiendo. Esa noche, me quedé solo en la cámara de observación, viendo la aguja girar lentamente debajo de nosotros como una espiral de vidrio y culpa. Podía sentirlo, la guerra tirando de mí, cambiándome. Ya no había euforia, ni furia, ni claridad justiciera, solo el peso del mando. La verdad era que podría haber disparado el destructor de planetas. Podría haber hecho añicos esa torre desde la órbita y convertido el símbolo de la Federación en un polvo tan fino que habría envenenado su suelo durante siglos. Pero no lo hice. En cambio, envié un dron con un mensaje. Aterrizó en la cámara central de la aguja y proyectó una sola línea. Esta torre fue construida sobre huesos. Nosotros somos los que los enterramos. Tenéis 24 horas para evacuar. Luego vamos nosotros. Y por primera vez en la historia de la Federación, obedecieron. La aguja fue evacuada en 6 horas. Sus diplomáticos, sus senadores, sus arquitectos de la subyugación, corrieron como ratas. Eso fue mejor que la destrucción. Eso fue humillación. Así que atacamos. El cañón principal del Judicator disparó un único proyectil cinético del tamaño de un carguero. Impactó a 36.000 kilómetros por hora. El impacto fue sísmico. La torre no cayó. Se desmoronó, implosionando piso por piso, haciéndose añicos como cristal bajo un martillo. La luz se extinguió en oleadas. Los gritos resonaron durante minutos a través de los canales de comunicación abiertos antes de que la estática los consumiera. Y transmitimos cada segundo. Ese fue el momento en que la rebelión se convirtió en un movimiento. Colonias de esclavos enteras se sublevaron de la noche a la mañana. Fuerzas de trabajo humanas en 12 planetas se volvieron contra sus amos. Algunos lucharon con herramientas, otros con las manos desnudas, pero lucharon. Les dimos permiso no para vivir, sino para odiar, y eso fue más poderoso que cualquier cañón. Pero no todos estaban de acuerdo. Marik vino a verme esa misma noche. Habíamos sangrado juntos en 4 mundos. Me había salvado la vida más veces de las que podía contar. Pero la mirada en sus ojos esa noche no era de hermandad. Era de duda. Ya no somos soldados, dijo. Somos verdugos. Me quedé en silencio. Se acercó más. Se están rindiendo, Abraham. Hay puestos de avanzada que deponen las armas, pidiendo negociación, y nosotros seguimos quemándolos. Nos vieron pudrirnos encadenados durante siglos. Lo sé, dijo. Pero la venganza no es un futuro. Es un fuego, y el fuego lo consume todo. Lo miré durante un largo rato. ¿Me estás pidiendo que pare? Pregunté. Vaciló. Te pregunto si hay una línea que no cruzarás. Le respondí con honestidad. La había. Asintió y se fue. 3 días después, Marik se había ido. Se llevó una corbeta y desapareció con otros 17. Dejó un mensaje. No sobrevivimos para convertirnos en los nuevos amos. Sobrevivimos para romper la rueda. Pero tú estás construyendo una nueva, Abraham. No seremos parte de ella. No se volvieron traidores. No lucharon contra nosotros. Simplemente se fueron. Y eso dolió más que cualquier cicatriz que la Federación me hubiera dejado, porque era verdad. En algún punto del camino, había dejado de luchar por la humanidad y había empezado a luchar como si fuera su Dios. Nara me encontró en las horas silenciosas. No dijo nada al principio, solo se sentó conmigo en la espina dorsal de la nave, donde las paredes pulsaban como pulmones y la IA susurraba flujos de datos en antiguo código de la Tierra. Luego habló. El Judicator no es solo un arma, dijo. Es un espejo. Me volví hacia ella. ¿Crees que hemos ido demasiado lejos? Creo que te estás preguntando eso a ti mismo, dijo. Y eso es lo que te mantiene humano. Parecía cansada, vieja a pesar de su joven rostro. Nacimos en jaulas, Abraham, continuó.
Pero si empezamos a construir otras nuevas, no importa cuán justas, solo estamos repitiendo la historia con diferentes actores. Asentí lentamente. Entonces, ¿qué hacemos? Sonrió, amarga y suave. Terminamos lo que empezamos, pero no nos perdemos en el fuego. Así que tomé una decisión. Nuestro próximo golpe no sería fuego. Sería verdad. Pusimos rumbo a la estación Velo, el archivo más profundo de los experimentos genéticos de la Federación. Allí escondían la verdadera historia de lo que le hicieron a la Tierra. Las esterilizaciones, la obediencia diseñada, los programas de cría. Z9. No lo destruiríamos. Lo expondríamos a cada especie, a cada mundo. Les haríamos ver. No más fingimientos. No más mentiras. Esclavizaron a una especie construida para sobrevivir a la extinción. Y ahora la extinción les devolvía la mirada. La estación Velo no estaba en ninguna carta estelar pública. Escondida detrás de una estrella moribunda en el pliegue de Calvarus, estaba envuelta en una sombra gravitacional, invisible a menos que supieras exactamente dónde mirar. E incluso entonces, parecía que no quería ser encontrada. Según los antiguos registros ocultos en las memorias codificadas de Nara, la estación era una de las 3 únicas instalaciones heredadas designadas como de clase inquisitorial, una clasificación reservada para proyectos demasiado peligrosos para ser almacenados en archivos estándar. Este lugar no era solo secreto. Era la vergüenza hecha sólida, y la íbamos a abrir de par en par. El Judicator salió al espacio real como un dios exhalando furia. En el momento en que rompimos el pliegue, las torretas de defensa automáticas nos fijaron. No era tecnología de la Federación. Era tecnología más antigua, de la Tierra. Baterías de acero frío diseñadas para vaporizar naves capitales. Si hubieran disparado a plena potencia, ni siquiera el Judicator habría sobrevivido. Pero no dispararon. En cambio, una señal pulsó desde la estación. Binaria, en bruto y escalofriante. Interfaz de estado del proyecto Z9 confirmada. Acceso de Abraham aceptado. Las torretas se apagaron. La estación se abrió como una herida. Atracamos sin resistencia. Sin guardias, sin voz por el comunicador. Solo un largo y estéril pasillo iluminado por tenues luces azules y bordeado por cristales de observación agrietados. Cuando Nara y yo bajamos de la plataforma de embarque, sentí que se me erizaban los pelos de los brazos. No por miedo, por reconocimiento. Nunca había estado aquí, pero algo dentro de mí lo recordaba. Mientras avanzábamos, pasamos por filas de celdas vacías. No eran para prisioneros. Eran para experimentos. Humanos de todas las generaciones, de todas las variaciones, estudiados como insectos bajo un microscopio. Cada celda tenía una placa. Cada placa llevaba una clasificación. TH9A, prueba de divergencia cognitiva. TH9D, condicionamiento de ira controlada. TH9F, supervivientes de anulación postneural. TH9R, modelo de retención de instintos. No estaban probando a los humanos. Nos estaban esculpiendo, tratando de crear un producto final. Un humano capaz de obediencia total, previsibilidad total y cero memoria histórica. Y cuando no pudieron perfeccionarlo, mataron a los sujetos de prueba. Excepto a los que eran como Nara, excepto posiblemente a mí. Llegamos al archivo central, una cámara esférica con una consola de control suspendida que brillaba débilmente en el centro de un pozo arremolinado de datos. Por todas las paredes parpadeaban hologramas, grabaciones, gráficos, transcripciones. Nara activó el núcleo, y los fantasmas comenzaron a hablar. El primer archivo era un video, granulado, antiguo, de antes de la rendición. Un científico humano, de pelo alborotado y ojos vidriosos, estaba sentado ante una cámara. Detrás de él, soldados humanos yacían en cápsulas médicas, retorciéndose bajo sedación. La Federación no nos teme porque seamos violentos, dijo, sino porque nuestra memoria no puede ser borrada. Registramos el dolor. Nos convertimos en dolor. Y el dolor, cuando se deja pudrir, se convierte en resistencia. Z9 no estaba destinado a hacernos mejores sirvientes.
Estaba destinado a hacernos olvidar quiénes éramos. Pero cuanto más profundo cavamos, más recordamos. No necesitamos programación. Solo necesitamos tiempo. Creen que han ganado. Pero los humanos nunca pierden. Solo esperamos. Otro archivo se reprodujo automáticamente. De una grabación de seguridad de la Federación. Un médico de una colonia informando sobre un fugitivo de TH9. El sujeto infectó todo el campo de trabajo en 36 horas. Sin violencia, sin discursos, solo contacto visual. Y luego comenzó. La gente se negaba a obedecer, desactivaba los implantes, decía palabras que no les habíamos enseñado. Viejas palabras de la Tierra. No es un virus. Es un contagio de memoria. Se propaga como el fuego. Recomendamos la esterilización total. Nara retrocedió de la proyección, temblando. No nos quebraron, susurró. Solo nos retrasaron. Asentí lentamente. La rebelión no empezó conmigo, dije. Empezó en el segundo en que intentaron borrar quiénes éramos. Y ahora teníamos la prueba. Lo descargamos todo. 10 terabytes de horror clasificado. Planos, registros médicos, grabaciones de ejecuciones públicas ordenadas para silenciar a los primeros portadores de TH9, testimonios de científicos que suplicaron cerrar el programa antes de ser ejecutados, e incluso informes de altos funcionarios de la Federación advirtiendo que el proyecto era poco ético y probablemente provocaría una reacción violenta a nivel de especie. Sus miedos habían sido enterrados, silenciados, sepultados bajo la diplomacia, el protocolo y las sonrisas mentirosas. Lo tomamos todo y lo enviamos a todas partes. Esa transmisión, la verdad completa sobre la esclavitud de la humanidad, golpeó la galaxia como una detonación. Los planetas de la Federación estallaron. Las especies neutrales comenzaron a amotinarse. Mundos que alguna vez se habían beneficiado del comercio de mano de obra humana ahora negaban cualquier implicación. Otros emitieron disculpas. Otros más exigieron restitución. Pero para muchos, era demasiado poco y demasiado tarde. Los rebeldes humanos en docenas de mundos dejaron de esperar órdenes. Empezaron a ejecutar a sus supervisores, a volar torres de comunicación, a hackear registros de identidad y a reescribir sus expedientes de propiedad a persona. Y en un planeta, Kellich 7, un esclavo humano tomó el control de una estación de terraformación y reprogramó los sistemas climáticos para ahogar a la población alienígena bajo capas de niebla ácida. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, simplemente dijo, vi cómo reciclaban a mi hija porque no podía manejar un taladro. Les estoy devolviendo el favor. La verdad no había liberado a la galaxia. Nos había enfurecido. Pero en medio del caos, algo más sucedió. Algo silencioso. Una invitación de Lurabel, la diplomática híbrida que habíamos ignorado antes. Solicitó una reunión en persona, a solas, sin armas, sin guardias, en una luna neutral entre sectores. Debería haberla ignorado de nuevo, pero no lo hice, porque algo en sus ojos, detrás de las marcas híbridas, detrás del guión diplomático, se sentía como un fuego que había sobrevivido. Acepté. La reunión tuvo lugar en una luna desértica bajo la sombra de un sistema de anillos destrozado. Lurabel estaba de pie al borde de la plataforma de aterrizaje, sin escolta a la vista, con una única tableta en la mano. No se inmutó cuando me acerqué. Transmitiste los archivos, dijo. Todos ellos. Lo hice. Ya lo llaman el archivo del ajuste de cuentas. Bien, me estudió. Entiendes lo que has empezado, ¿verdad? Esto ya no es solo una rebelión. Es una purga. Están cazando alienígenas en las calles. Especies que no tuvieron nada que ver con los experimentos. Las colonias se están derrumbando, los sistemas comerciales fallando. Has desatado el caos. Se lo merecen, dije. Algunos sí, replicó. Pero no todos. Me acerqué más. No hubo excepciones para nosotros. ¿Por qué deberían tener matices ahora? No parpadeó. Porque en el momento en que dejamos de preocuparnos por los matices, nos convertimos en ellos. Quise reír, quise devolverle sus palabras a la garganta, pero no lo hice. Porque detrás de sus ojos,
Vi algo que no había visto en mucho tiempo. Dolor. No debilidad, no sumisión. Dolor. Pérdida humana real. Y me sacudió. Me entregó la tableta. Coordenadas, dijo, para la bóveda del olvido. Los últimos miembros vivos del equipo de diseño original de TH9 están allí, mantenidos con vida por la Federación durante décadas. Saben más de lo que yo podría saber jamás. ¿Por qué ayudarme? Pregunté. Porque esta guerra va a terminar de una de dos maneras, dijo. O ganas y la galaxia nunca olvidará el coste. O pierdes y volverán a enterrar la verdad. Bajó la mirada. No me importa quién quede en pie, pero la verdad tiene que sobrevivir, o todo volverá a pasarle a alguien más. Se dio la vuelta y se alejó en la oscuridad. Dejamos la luna en silencio. La tripulación no preguntó de qué trataba la reunión. Lo vieron en mis ojos. La guerra se acercaba a su capítulo final. Y en algún lugar de las estrellas, los arquitectos de nuestro dolor aún respiraban. Eso no podía permitirse. La bóveda del olvido no orbitaba ninguna estrella. Flotaba en una región hueca entre sistemas colapsados, una antigua construcción sellada en un bloqueo gravitacional, protegida por campos tan densos que incluso los fantasmas de los sensores la pasaban por alto como espacio muerto. La Federación no la había construido. La habíamos construido nosotros. La Tierra, en su último aliento antes de la rendición, talló la bóveda para enterrar lo que nadie debería volver a encontrar. Pero la Federación la encontró de todos modos, y la habían mantenido viva. Durante 87 años, según los registros de la tableta de Lurabel, la Federación mantuvo la bóveda utilizando cuidadores reutilizados y alimentadores de datos neurales. Sin guardias, sin banderas, solo silencio estéril, como si tuvieran demasiado miedo de destruirla, demasiado miedo de enfrentarse a lo que había dentro. No traje una flota, solo al judicator. Descendió sin ruido, deslizándose más allá del perímetro como un fantasma que regresa a la casa donde murió. Dentro de la bóveda, no había luces, solo balizas de pulso y filas de criocápsulas. 47 dispuestas en un círculo como un consejo de dioses congelados. Cada cápsula contenía un científico, un estratega, un bioingeniero, cada uno de ellos listado en los archivos de Z9, los diseñadores del colapso humano. Nara caminaba a mi lado. Su rostro era de piedra. No tuve que preguntar si estaba lista. Había esperado toda su vida por esto. Reactivamos los sistemas de soporte vital manualmente. Sin IA, sin anulaciones remotas. Todo aquí había sido cableado para evitar el control externo. La primera cápsula se abrió con un lento siseo, derramando vapor y memoria en la habitación. El hombre dentro se retorció. Su piel era gris por la edad, pero sus ojos se agitaron como un niño despertando de una pesadilla. Se sentó lentamente, me miró y susurró, sujeto TH9'. No hablé. Todavía no. Revivimos a 4 más. Tosieron, jadearon, parpadearon ante las luces como cavernícolas arrastrados desde las profundidades. Sabían quiénes éramos, y no suplicaron. Eso me sorprendió. Una de ellas, una mujer con la mitad del cráneo reemplazada por un procesador dérmico, se puso de pie en el momento en que le quitaron las ataduras. «Sobreviviste», dijo. Me adelanté. «Os asegurasteis de que no lo hiciéramos». Ella asintió. «Nos aseguramos de que algunos de vosotros no lo hicierais. Vosotros siempre fuisteis el riesgo. Los que recordabais». «¿Recordar qué?», gruñó Nara. La mujer la miró lentamente. «¿Vuestro principio?». Caminó hacia la consola en el centro de la cámara. Sus dedos estaban rígidos, pero aún danzaban sobre la interfaz como si fuera su hogar. Las paredes se iluminaron con proyecciones, mapas antiguos, hélices de ADN, gráficos de lenguaje, memoria, emoción, guerra, y luego la Tierra desde la órbita. 2117. La mujer se volvió hacia nosotros. No esclavizamos a la humanidad porque temiéramos su violencia. Eso es lo que le dijeron a la Federación, lo que les dijimos. Pero la verdad es peor. Cambió la proyección. Ahora mostraba la historia de la Tierra. Destellos de cada guerra, cada traición, cada levantamiento. Una línea de tiempo empapada en sangre.
No erais peligrosos porque luchabais. Todas las especies luchan. Tocó un punto en la proyección. Una simple frase registrada de un sujeto TH9 temprano durante la sedación. No olvido. Eso es lo que os hacía diferentes, susurró. Esa frase, dicha una y otra vez, incluso bajo sedación. No olvidáis. Se volvió hacia mí. El dolor se convierte en código en vuestra especie. Se incrusta. Reescribe. Tomáis el trauma y lo convertís en cultura, en legado, en historia. Otras especies dejan morir el dolor. Vosotros lo transmitís como si fuera una escritura sagrada. Me señaló. No eres el depredador ápice de tu especie. Eres la memoria del dolor hecha voz. Por eso la tierra ardió. Porque vuestro trauma no solo sobrevivió, evolucionó. Sentí que la respiración de Nara se contenía a mi lado. Pero la mujer no había terminado. Pensamos que podíamos arreglarlo. Romper el ciclo. Eliminar los rasgos que convertían la historia en un arma. Pero cuanto más lo intentábamos, más resistencia producías. Señaló a Nara. Ella es la prueba. Una niña criada en un tubo. Sin cultura, sin libros, sin padres. Pero cuando vio lo que eras, recordó. No intelectualmente, biológicamente. La memoria vive en vuestra médula. Vuestra especie convierte el sufrimiento en una señal. Se volvió hacia mí de nuevo. Tú eres la señal. Di un paso adelante. Ya no soy vuestra señal. Su voz se suavizó. No, ahora no. Ahora eres otra cosa. Tocó el control final. Apareció un último archivo. Redactado, sellado bajo la autorización del alto mando de la Tierra. Lo abrí. Lo que vi me apretó la garganta. Era un video, un mensaje mío, o del hombre en el que me basé. Un original genético, de nombre real Abraham Saurin, un soldado, rebelde, leal a la Tierra. Una de las últimas voces antes de que la Tierra se rindiera. Miraba a la pantalla con sangre en la cara y furia en la voz. Si estás viendo esto, eres lo que hicieron de mí. Una copia, un arma, una advertencia. Nunca se suponía que nacieras, pero si lo has hecho, entonces el experimento falló. Y eso significa una cosa. Eres libre. No te limites a sobrevivir. No te limites a quemarlo todo. Decide qué viene después, porque esperarán a otro tirano. Sé más que memoria. El archivo terminó. No hablé durante mucho tiempo. Nara también estaba en silencio. La mujer nos observaba a ambos. Podéis matarnos, dijo. Tenéis ese derecho. Nadie os culparía. Nara levantó su arma, pero puse mi mano sobre ella. Me miró, con los ojos parpadeando de ira, de confusión. No así, dije en voz baja. No lo terminaremos en otra tumba. Los ojos de Nara brillaron. Bajó el arma. No matamos a los científicos. No incendiamos la bóveda. En cambio, lo sellamos de nuevo. Esta vez, bajo nuestros protocolos. Los datos fueron copiados, las pruebas publicadas. Cada especie vería ahora la profundidad total de lo que se le hizo a la Tierra. Pero la venganza ya no era el objetivo. El legado lo era. Regresamos al Judicator, y di una última transmisión a cada mundo, cada colonia, cada célula rebelde, a cada persona esclavizada o rota que todavía esperaba que alguien le dijera que importaba. Hablé no como Abraham el arma, no como TH9, solo como un hombre. La guerra ha terminado. No pedimos perdón. No suplicamos por la paz, pero no quemaremos esta galaxia solo porque fuimos forjados en el fuego. Nos llamasteis esclavos, perros, brutos, monstruos. Ahora nos llamaréis supervivientes. Recordamos todo, y elegimos reconstruir. Algunos no estuvieron de acuerdo. Algunas células rebeldes se separaron. Aún hambrientas, aún ardiendo, aún amargadas. Pero la mayoría, escucharon. Porque alguien tenía que decirlo. Alguien tenía que trazar una línea entre la justicia y la aniquilación. Y esta vez, la humanidad la trazó por sí misma. Pasaron los años. La Federación se derrumbó. Un nuevo orden tomó forma. Lento, defectuoso, fracturado. Pero no estaba construido sobre cadenas.
Estaba construido sobre el recuerdo. Nara se convirtió en una voz en el nuevo consejo. Fuego y acero a partes iguales. Marik regresó de los sistemas exteriores. Su grupo ahora eran protectores de los colonos que reconstruían en sectores muertos. El Judicator permaneció en órbita sobre la vieja tierra. Un monumento, no un arma. ¿Y yo? Caminé por la superficie de mi hogar por primera vez. Sin collar, sin código, solo mis pasos. En una tierra que recordaba.